Buenas tardes, hermanos, que el Señor lo continúe bendiciendo. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios para escuchar su santa y bendita palabra. Antes quisiéramos dar un anuncio, un saludo a los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El pasado viernes comenzamos también a hacer transmisión a través de Facebook Live. Y también hoy comenzamos a transmitir a través de nuestra cuenta de Twitter. Si a alguien aquí no le gusta Facebook, puede seguirlo en Twitter. La dirección es fácil, @Templo Bíblico, y ahí entonces también los mensajes se van a estar transmitiendo, además de Facebook, también por Twitter. Hermanos, vamos a la palabra de Dios después de haber entonado ese himno y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar en esta tarde. Vamos a la carta del apóstol Pedro, su primera carta. En el capítulo 1 vamos a leer a partir del verso 13. Y hemos tomado el título del mensaje como el título que figura en la Reina Valera 60, aparece un título ahí que dice un llamamiento a una vida santa. Nosotros hemos llamado o denominado el mensaje un llamado a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, con mucho temor y reverencia, porque nos sentimos, Señor, así como el profeta Isaías, cuando él contempló tu gloria allí en el templo. Oh Padre, fue necesario que un ángel pasara un carbón encendido por sus labios, porque él cayó como muerto al contemplar tu gloriosa santidad. Oh Señor, ¿quién soy yo para tomar tu bendita palabra en mi boca? Un hombre inmundo de labio, también que habita en un pueblo inmundo de labio, un pueblo pecador. Padre, es necesario que sea tu Santo Espíritu que ministre, Señor, tu palabra en este momento. Que nos haga ver, Señor, cuál es nuestra realidad. Oh Señor, no el concepto que nosotros tenemos de sí mismos, sino cuál es el concepto que tú tienes acerca de nosotros, porque al final ese es el que va a prevalecer. Padre, glorifícate en medio de tu pueblo. Bendice tu palabra, Señor, y tenemos la seguridad que la misma no va a retornar vacía, porque así tú lo has prometido en tu palabra. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Si alguien hubiese visto esta carta que el apóstol Pedro envió a estas iglesias, quizás le hubiese sugerido al apóstol Pedro: Pedro, esa no es la carta correcta que tú debes enviarle a un grupo de iglesias y de hermanos que están pasando por una gran tribulación. El imperio romano había desatado una gran persecución contra la iglesia, pues aquel emperador romano llamado Nerón
después de haber incendiado la ciudad de Roma y habiéndose sentido descubierto por tal acción y temiendo que el pueblo fuese a tomar represalia en contra de él, desató una gran persecución contra la iglesia. Los cristianos eran buscados, eran asesinados, eran llevados allí al circo romano para que ofreciesen un espectáculo tanto al pueblo como a los senadores y al emperador. Los cristianos eran despedazados por las fieras, por los leones, por los tigres, por las panteras. Eran llevados a pelear con estas fieras. Y esta persecución se había desatado en todos los lugares del imperio. Probablemente si alguno de nosotros, Pedro nos da esta carta, antes de enviarla a leer, le decimos: Pedro, esto no es el mensaje que los hermanos necesitan estando viviendo en una situación como esta. Probablemente ellos necesitan un mensaje de motivación personal, o ellos necesitan un mensaje de prosperidad, pero no Pedro. Estos hermanos viviendo en una condición así, tú le llamas a vivir una vida santa. Pedro está mal de la cabeza. Pero hermanos, tenemos enfrente de nosotros la palabra de Dios. Su palabra es infalible. Su palabra es la única que puede cambiar nuestras vidas. Su palabra es lo único que necesitamos cuando estemos pasando por medio de las aflicciones, las tribulaciones de este mundo. Y Pedro llama a los hermanos de esta provincia del Asia Menor que él le escribe a vivir una vida santa. Ahora, ¿qué significa esa palabra santidad? ¿Por qué es tan importante la santidad en la vida del creyente? Quisiera decir que en el desarrollo de este mensaje quisiera ver 3 implicaciones que tiene el cristiano para vivir en santidad. Pero en primer lugar, esta palabra santidad, el Antiguo Testamento está saturado de esta palabra santidad. Cuando Dios establece o comienza a establecer una relación con su nación y prescribe leyes, nosotros vemos que la palabra santidad abunda en las leyes que Dios le entregó a la nación de Israel. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad? ¿Qué significa verdaderamente esta palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para la palabra santidad es la palabra kadosh, una palabra hebrea que significa kadosh y significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de pureza física, de pureza moral y espiritual. Ahora, ya en el Nuevo Testamento se usa la palabra agios y tiene el mismo significado que la palabra kadosh en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, se refiere a una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Por eso nosotros vemos que cuando se habla de la santidad de Dios y cuando se habla de Él, se repite la palabra santo, santo, santo. Dios es el santo. Dios es el que habita en luz inaccesible. Dios está separado del hombre pecador. Ahora, pero Él establece una relación con el hombre. Y para Él establecer esa relación con el hombre, Él demanda del hombre santidad, como se la demandaba a Israel, también se la demanda a la iglesia. Que nadie se equivoque al pensar que la santidad que Dios demandaba de Israel es inferior
o es menor que la santidad que Él le demanda a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia aquel famoso discurso del Sermón del Monte, nosotros vemos que Él comienza diciendo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Por ejemplo, el adulterio en el Antiguo Testamento consistía en cometer o ejecutar el acto. Mas Él dice: cualquier hombre que mira una mujer y la codicia en su corazón ya ha cometido adulterio. Es decir, la demanda de santidad en el Nuevo Testamento son tan grandes o más grandes que las que se exigen en el Antiguo Testamento. También la santidad en el Antiguo Testamento también se confería ciertas cosas, muebles, objetos, días y fechas que eran separadas, que eran apartadas para el servicio a Dios. Un ejemplo de esto es el tabernáculo y también la tribu que Dios separó para que le sirviese allí en el tabernáculo. Dentro de las 12 tribus de Israel, Dios separó una tribu, la tribu de Leví. Y dentro de esa tribu una familia, la familia de Aarón. Y esta tribu y esta familia había sido separada, consagrada solamente para el servicio a Dios. Pero vemos que cuando se construye aquella tienda, el tabernáculo, aquella tienda, todos los objetos allí contenidos, su mobiliario, todo esto había sido consagrado al servicio a Dios. Aún los mismos sacerdotes se exigen normas de santidad para ellos, como vemos en Levítico, en el capítulo 20, habla allí de la santidad, 19 y 20, de los sacerdotes. Ahora, hermanos, cualquiera pudiera pensar que eso solamente corresponde al Antiguo Testamento. Quisiera decir que lo relativo a las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento, eso no corresponde para la iglesia. Pero en cuanto a la ética moral y espiritual, hermanos, la santidad con que vivían los sacerdotes y aquello que era separado para Dios, también se aplica para la iglesia. ¿O acaso no dice Pedro en esta misma carta que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios? Aún más, hermano, estamos en la capacidad, en una capacidad mayor de vivir una vida santa que aquellos hombres. Recuerden, hermano, en esta dispensación de la gracia tenemos una revelación más completa que la que tuvo la nación de Israel. Además de eso, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos capacita para vivir una vida santa. Ahora, ya entrando propiamente en nuestro tema, quisiera decir que la santidad es una virtud que se encuentra en crisis en la iglesia de hoy. La santidad está en crisis, al igual que hay otras virtudes dentro del pueblo de Dios que están en crisis. Quizás la crisis más significativa y más alarmante es la crisis de la santidad. Voy a leer algo que recopilé, algo que saqué de un libro que he estado leyendo de Juan Carlos Rael, aquel puritano de los años 1800, y que pareciera que cuando él escribió viviera en la época de hoy. Parece que los problemas que había con la de vivir en santidad también existían en la Inglaterra que a él le tocó vivir. Y miren lo que dice Juan Carlos Rael en este libro de la santidad, acerca de la santidad. Dice: durante muchos años he tenido una profunda convicción de que los cristianos modernos no le dan suficiente importancia
a la santidad práctica ni a la consagración total del yo a Dios. La política o las controversias o el espíritu partidistas, contenciones antagónicas o la mundanalidad han socavado el centro mismo de la piedad viva en demasiados de nosotros. El tema de una consagración personal ha quedado relegado al olvido. Las normas para vivir la vida son dolorosamente bajas en muchos entornos. La importancia enorme de que en todo adornen la doctrina de Dios, como dice Tito en el capítulo 2, verso 10, y de que la hagamos bella y hermosa por nuestros hábitos y temperamentos, han sido demasiado ignoradas. La gente del mundo a veces se quejan con razón de que las personas supuestamente cristianas no son tan afables, desinteresadas y gentiles como otros que no profesan ninguna religión. No obstante, la santificación entendida correctamente y armonizando con la palabra es tan importante como la justificación. La sana doctrina protestante y evangélica es inútil. Oigan bien, hermano. La sana doctrina protestante y evangélica es inútil si no va acompañada de una vida santa. Cierro la cita ahí. Hermanos, lo que está diciendo aquí Juan Carlos Ray es que no importa, y sí importa a la vez, pero que nosotros estemos proclamando de que tenemos una sana doctrina si no vivimos una vida santa. Hermanos, si hay un gran problema con el cristianismo moderno de hoy, con los evangélicos de hoy, es que no estamos viviendo en santidad. Estamos viviendo como diablos y decimos que somos cristianos. No hay una separación del mundo. La palabra santidad lleva a esta connotación: separación y consagración. Israel, Dios la había separado de entre todos los pueblos de la tierra, como vemos en Éxodo en el capítulo 19, para que fuese una nación de gente santa para Él. Porque a través de Israel Dios iba a bendecir a todas las naciones como realmente lo ha hecho. Pero Israel mancilló el nombre de Dios al no vivir una vida santa. Ahora, cuando hablamos de santidad, hay conceptos que realmente son erróneos en cuanto a la santidad. Miren, hay dos enemigos que la santidad tiene y que estuvieron presentes en la época de nuestro Señor Jesucristo y también están presentes en esta época. Los dos enemigos de la santidad son el legalismo y el liberalismo. Satanás es muy inteligente. Él te lleva a uno de estos dos extremos: o legalista o liberalista. Pero Satanás no quiere que tú te centres realmente en lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a cualquier doctrina. Él siempre trata de llevarte a los extremos. Y en los tiempos de Jesús no había ninguna diferencia. Por ejemplo, dentro de los judíos habían varias sectas que tenían vida pública en esta nación. Una eran los fariseos. Estos eran los legalistas en la época de Jesús. Pero también estaban los saduceos. Estos eran los liberalistas en la época de Jesús.
También había una secta que eran los esenios. Estos también eran legalistas porque estos no podían vivir en comunidad allí en Israel. Lo que hicieron fue que se separaron para no contaminarse y se fueron allí a la orilla del Mar Muerto y establecieron una comunidad allí separado de la nación de Israel. Y precisamente, hermanos, esa corriente tienen vida en el cristianismo de hoy con diferente nombre. Pero, hermanos, podemos ver su accionar. En la iglesia de hoy hay muchos legalismos y traemos y enseñamos cosas que no tienen nada que ver con vivir una vida santa. Pero también hay mucho liberalismo, permisión, donde allí no se establecen realmente rayas de las cosas que se deben hacer y de las cosas que no se deben hacer. El legalismo le da mucha importancia a lo exterior, mientras que el liberalismo dice, no importa cómo tú vivas, lo importante es cómo tú sientes en tu corazón. Ambas son erradas. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Hermano, la única autoridad que nosotros tenemos para enseñar es la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que opinen los hombres, no es lo que opinen los pastores de hoy o los maestros de hoy, que muchos se enmarcan dentro de estas dos escuelas o corrientes, legalista o liberalista. Vamos a ver entonces la primera implicación que tiene de vivir una vida santa o de vivir en santidad. El verso 13 dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La primera implicación que nosotros tenemos para vivir una vida santa, hermano, es que estamos esperando al Señor Jesucristo. Estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de la venida del Señor debe ser una motivación inspiradora para nosotros de vivir una vida en santidad. Dice Pedro aquí que los receptores de esta carta, ellos primeramente, para poder vivir una vida en santidad, ellos tenían que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Hace un tiempo atrás, en el primer mensaje de este año, el hermano Jubal explicó muy bien, detalló muy bien de qué significa tener los lomos ceñidos. Pues un soldado romano pues siempre usaba una túnica, y cuando él iba a pelear, él tenía que amarrar esta túnica para que en el combate no se enredaran sus piernas y pudiera así perder la estabilidad y caer. Ahora Pedro está llamando aquí a los receptores de esta carta que de la misma manera ellos debían ceñir los lomos de su entendimiento. Hermanos, y es enfocarnos en vivir una vida para Dios. Es, hermanos, centrarnos, vivir una vida centrada en Dios. ¿Cómo? Poniendo, hermano, la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Poniendo la mirada, hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a llevar cada día a nosotros a vivir una vida santa, a vivir una vida de purificación y de separación de las cosas de este mundo. En 1 de Juan, capítulo 3, en el verso 3, Juan dice allí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si verdaderamente estamos esperando la venida del Señor, esto debe impulsarnos, esto debe movernos a vivir una vida en santidad. El creyente que no vive en santidad niega con su propia vida que esté esperando al Señor. Dice aquí Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se sabe, hermano, lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, y me gusta esa expresión, esas que da seguridad, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica, hermano, se limpia de la contaminación de este mundo. Vivimos en un mundo, hermano, que es imposible no poder contaminarnos. ¿Recuerdan el pasaje ahí de San Juan capítulo 13, cuando el Señor va a lavarle los pies a los discípulos y Pedro dice: no, a mí tú no me lavas los pies? Y cuando el Señor le dice: mira, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro responde: no, pues si así lávame, como era Pedro, siempre exagerado. No, pues si así báñame. En otras palabras. Y el Señor le dijo: no, ya no es necesario, solamente los pies, porque ya nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero andando por este mundo, nuestros pies se van a ensuciar del pecado, de la contaminación de este mundo. Y por eso es necesario que, así como el sumo sacerdote y los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo, en el tabernáculo y luego en el templo, allí había una tina, una fuente de bronce donde ellos se lavaban para entrar a la presencia allí de Dios en el lugar santo. De la misma manera, hermano, cada día nosotros tenemos que lavarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos de la contaminación de este mundo. Continuamente, hermano, nos vamos a estar ensuciando. Por eso es necesario, como dice aquí Juan, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí otro llamado, aquí, ahora no de Juan, sino de Pablo. Dice: amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, las promesas que él está citando en el contexto de este versículo, de que Dios va a andar con nosotros, de que Dios es nuestro Padre. Pero tenemos, hermanos, grandes promesas que comenzar a escribirla o enumerarla nos es imposible. Todas las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Pero dice aquí Pablo, hermano, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, no de algunas, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, ¿tú quieres perfeccionar la santidad? Debe hacerlo en el temor de Dios. Yo creo que algo que se ha perdido en el cristianismo moderno de hoy es el temor a Dios, y es por eso que no podemos vivir en santidad. Cuando se pierde el temor, se pierde el respeto, y por eso muchas veces actuamos, hermanos, como si no fuésemos creyentes. No respetamos a Dios, no respetamos su casa, no respetamos la iglesia, no respetamos los líderes. Entonces, cuando nosotros perdemos el temor, no podemos perfeccionar la santidad. Dice aquí que la santidad perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Decía otro puritano, hermano, yo quiero invitarle. Yo creo que después en la iglesia post-testamentaria, si hay un grupo que nosotros deberíamos mirar y aprender de cómo se debe vivir en santidad, fueron los puritanos. No es solamente que nosotros hagamos citas aéreas aquí de los puritanos. Deberíamos buscar más secreto y ver cómo ellos vivían. Más que estar admirados de sus enseñanzas, deberíamos copiar la manera como ellos vivían. La manera como vivían los puritanos reprendía aquella iglesia mundana, aquella iglesia anglicana de Inglaterra. Y por eso casi todos los predicadores, pastores puritanos fueron expulsados de Inglaterra. Y por esa expulsión, un grupo de ellos llegó aquí, los peregrinos, que llegaron por aquí, por la costa de Massachusetts. Deberíamos, hermano, buscar más los escritos de los puritanos para ver cómo ellos vivían. He ahí un modelo de cómo deben vivir los cristianos, como vivían los puritanos. Decía este puritano Matthew Henry, las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad. Debemos limpiarnos de toda inmundicia, de carne y espíritu. Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos procurar ser santos como Él es santo y perfectos como vuestro Padre celestial. Su sola gracia, por la influencia de su Espíritu, puede purificar, pero la santidad debe ser el objetivo de nuestras oraciones constantes. Hermanos, cada vez que vayamos delante de la presencia de Dios, ese debe ser el objetivo nuestro en oración, buscar la santidad. Ahora, la segunda implicación que vemos, que podemos extraer de este pasaje que leímos, está en el versículo 14, y es de que el creyente no debe conformarse a la vida antigua, no debe conformarse a los deseos que antes tenía. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro aquí está haciendo un llamado a estos cristianos y le dice, miren, no se conformen al patrón de vida que ustedes tenían antes de conocer al Señor. Es el mismo llamado prácticamente que Pablo hace en Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses. Pablo hace también un llamado similar a este en el versículo 5, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, la segunda implicación que encontramos en este pasaje es que nosotros los creyentes no debemos vivir como vivíamos antes de conocer al Señor. Antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo las cosas que no agradaban a Dios. Mas Dios dice que para Él su voluntad para nuestras vidas es nuestra santificación. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y esa es la voluntad del Señor. Hay muchos creyentes que viven como, no sé si te ha visto un satélite fuera de órbita, que va en el espacio para acá y para allá y está un peligro. Hay creyentes que viven de esa manera, que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pues la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano, es la santificación.
Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Él es santo. También nosotros debemos vivir en santidad. Ahora, en esta misma carta, Pedro en el capítulo 2 abunda un poquito sobre eso de no vivir conforme a los deseos que antes teníamos. Y dice en el capítulo 2, en el verso 11 al 14, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren el verso 12, como dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Hermanos, los demás siempre van a estar observando la manera en que nosotros vivimos. Y es una desgracia, pudiera decir así, para el cristianismo, la opinión que tienen muchos inconversos y gente de otras religiones acerca de las acciones y actuaciones de los llamados cristianos de esta generación. Pero los cristianos de esta generación nos escudamos en que no, tú no conoces el corazón, tú no conoces lo que hay dentro de mí. Pero hay un principio, hermano, y él citó ese principio, de lo que está lleno del corazón, de eso habla la boca. Pero también, hermano, de lo que hay en nuestra vida, de esa manera vamos a vivir. Lo que esté gobernando y dirigiendo nuestra vida, si nuestra vida está siendo dirigida por los deseos carnales, ¿qué ustedes esperan? ¿Cómo vamos a vivir? Como carnales. Si nuestra vida está llena del mundo, ¿cómo vamos a vivir? Como mundanos. Pedro aquí, fíjense, hace un llamado amoroso y le dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos, hermanos, extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de pasada. Yo lo siento si usted ha hecho su morada definitiva aquí. Nosotros, a ustedes no le pertenece nada en este mundo. Hasta en la tumba donde lo van a enterrar, un día lo van a sacar de ahí para enterrar a otro. Nada le pertenece en este mundo. Entonces, Pedro está aquí llamando a los cristianos: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, es verdad, no es fácil vivir una vida en santidad, porque hay deseos carnales en nosotros que batallan contra el alma. Es una guerra, hermano, sin cuartel. Es una batalla sin cuartel, esos deseos carnales que hay en nosotros. Pero Pedro dice: os ruego que os abstengáis de esos deseos carnales que batallan contra el alma, como manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermano, ese mismo llamado también de Pedro es para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Miren, ya esos creyentes a lo que Pedro escribió, y ellos están en la presencia del Señor. Ya estos escritos a Dios no le importa. Y ellos están delante de la presencia de su Señor. Pero un día también, al igual que ellos, nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que dar cuenta de la manera como hemos vivido en este mundo. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis. Fíjense que Pedro comienza también diciendo que no conformemos a los deseos que antes teníamos. Dice aquí en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo en el verso 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, muchas veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios porque estamos viviendo como mundanos, estamos viviendo como vive la gente de este mundo. Pablo dice aquí:
no os conforméis a este siglo. Es decir, a este mundo. A nosotros nos ha tocado vivir, hermano, en esta generación. Pablo dice cuando le escribe a los filipenses que ellos vivían en una generación maligna y perversa, en medio de la cual ellos deberían resplandecer como luminares en este mundo. Nosotros también vivimos una generación que es maligna y perversa y estamos llamados a resplandecer como luminares en este mundo. Hermanos, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. No nos conformemos a este mundo. Miren, el Señor tiene una posición bien clara con relación a este mundo. Nos manda a los cristianos a no amar este mundo ni las cosas que están en el mundo, como dice en Santiago. Si uno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Señor en su palabra. Si el Señor es radical, bueno, allá tú. Pero el Señor nos llama a nosotros a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en ese mismo sentido, si alguien piensa que Santiago estaba siendo exagerado, en Primera de Juan, en el capítulo 2, allí Juan le está escribiendo a una generación de jóvenes que él dice que eran jóvenes fuertes, porque ellos habían permanecido en la palabra de Dios. Pero dice allí, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense que ahora se va un poquito más profundo. En el verso 15 del capítulo 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un mandato claro aquí también del apóstol Juan. Fíjense, hemos transitado ya por el apóstol Juan, por Santiago, por Pablo y todos ellos. Y Pedro nos invitan que no amemos el mundo, que no hagamos conforme a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ahora, la última implicación que quiero ver en este pasaje para uno vivir en santidad, dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos llama, nos dice que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Sé santo en toda nuestra manera de vivir. Bueno, dice en todo, no en algunas cosas. Hay cristianos que somos santos en algunas cosas, pero en otras no. No, hermano, vivir en integridad es eso, que somos completos, estamos completos. Es decir, si vamos a vivir en santidad, no es en algunas cosas que hemos de vivir en santidad. Dice el verso, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora, que llevándolo ya a un plano más práctico, significa que nosotros tenemos que ser santos en nuestro hogar, tenemos que ser santos en el trabajo, tenemos que ser santos en el lugar donde estudiamos, tenemos que ser santos en la manera de hablar. Hermanos, cuidado en nuestra manera de hablar con aquellos chistes de doble sentido. Tenemos que ser santos en nuestra manera de actuar en los lugares públicos en que estemos. He estado en lugares que para vergüenza del evangelio he visto cristianos
que ponen una música, jalan una pareja y se ponen a bailar. Está amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Esto constituye una deshonra para nuestro Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cristianos que hacen chistes de doble sentido. Cristianos que toman las cosas santas para hacer burla de ellas. Hace un tiempo atrás vi en una iglesia por ahí, donde se va un hermano que era de las asambleas, pero ya no es nuestra, que llevaron un comediante dominicano, supuestamente cristiano, y tomó al Señor Jesucristo para hacer burla en sus chistes. Recuerdo que dijo: oh, el Señor Jesucristo iba en un motoconcho allá en la República Dominicana y él iba adelante y Pedro iba detrás y le dieron una pedrada, y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bueno, Pedro, bájate tú y maneja, bájate y maneja tú la motocicleta. Pero él no le dijo lo que había pasado, Pedro, al Señor. Y cuando el Señor de que se montó atrás, de que pasaban por el mismo lugar y le dieron una pedrada. Hermano, ¿cómo es posible que en una iglesia se usan chistes así burlones? Y como estamos en Facebook, el hermano que posteó eso, él seguro lo está viendo. Y quiero decirte que arrepiéntete. ¿Cómo es posible que haya puesto en Facebook algo que se hizo en tu iglesia, ¿verdad?, burlándote así de las cosas santas y burlándote del Señor y del apóstol Pedro? El cristiano tiene que ser santo en toda su manera de vivir. El cristiano tiene que ser santo en la manera de cómo portarse. Y esto tiene mucho que ver con, hermano, nuestra manera pública de cómo presentarnos. Tiene que ser santo en la manera de vestirse. Y ese es otro problema que tenemos hoy con los cristianos modernos. Muchos visten como si fueran mundanos. Hermano, las modas de hoy, que son diseñadas por inconversos, son diseñadas para su público, no para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera como nos vestimos. Hoy en día hay prácticamente un desorden y un relajo en tal sentido. Los evangélicos entran a la iglesia como Pedro por su casa y no el apóstol Pedro. No son reverentes a la manera de vestir. El sumo sacerdote y los sacerdotes no podían entrar al tabernáculo con otra vestidura que no fue la que Dios diseñó para ellos. Hermano, nuestro diseñador de ropa es Dios. No son los mundanos que están ahí afuera. Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, no amemos la vanagloria de este mundo. Las modas de los mundanos no son para nosotros. Nosotros ahora somos luz. Debemos vivir, hermanos, como hijos de luz. Cuidado, hermano. Hace unos días atrás, ustedes saben, uno andando siempre ahí y a veces vienen notificaciones. Una pastora en Florida, de hecho, ya está mal siendo pastora. La Biblia no reconoce tal cosa. Pero una pastora en Florida estaba enseñando a los hermanos cómo ellos deben vestir. Y las cosas que ella hace. De que va al gimnasio, no hay nada malo ir al gimnasio, pero cuídate cómo va a ir vestido. Y cuídate lo que tú vas a hacer en el gimnasio. Si tú vas a ver a otros o a otras. Y esta pastora, con una blusita toda así descotada, que ya usted sabe, ese es el modelo como ella quiere que las hermanas vistan en su iglesia. Una pura Jezabel. Ahí está el espíritu de Jezabel.
Hermanos, voy a citar, ya debo terminar, pero quisiera terminar con esto. No vamos a llegar a ser santos como Dios, no, pero nuestro objetivo debe ser ese, buscar cada día la santidad. Como dice en Hebreo, procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Hermano, un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, muestra lo que es, procurando cada día la santidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar sobre estos pensamientos. Hermano, pensando y meditando que la voluntad del Señor para nosotros es que vivamos en santidad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual, Señor, hemos puesto. Permite que la misma sea de gran bendición, primeramente para tu siervo y también para cada uno de los hermanos aquí presentes y de aquellos que nos han seguido, Señor, a través de las redes sociales. Bendice, Señor, tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a tomar esta pausa, te pedimos que lo demás que viene adelante, Señor, la predicación del Evangelio, sea dirigida, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.